Padre, que tú hablas a través de nuestro hermano César. Bendícelos, Bien. Señor. Guíalos, Padre. Guárdalo, Dios. Guíalos, Señor, y que nosotros podamos estar prestos, tus hijos, Señor, prestos a tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu palabra, Señor, en todo tiempo. Y en este momento agradecido contigo, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar a través de nuestro hermano el mensaje, Padre. Gracias en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermano César, Dios me lo bendiga y me lo siga dirigiendo en este mensaje que va a tener, a darnos ahora mismo. Amén, hermano. Gracias. Gracias, hermanos, por acudir pues a la convocación del Señor para esta mañana, en el día de hoy, en el cual nos hemos reunido para adorarle a Él. Así que les agradezco, mis hermanos, que estemos todos reunidos como iglesia, viendo esto como un compromiso, ¿no? No conmigo, no con los hermanos, no con la institución formal, sino con Dios. Definitivamente con Dios. Agradezco también al hermano David Brown, que activó la grabación. Aquí yo estaba viendo y no me salía la activación de la grabación. Y bueno, Dios como que le habló a David y le dijo: socorre a César y ponga a grabar el sermón porque le está dando problemas. Gracias, gracias, hermano David. Gracias también a Abdiel por el fondo que nos ha puesto. Miren qué bonito, un pesebre con José y María junto al niño, los animales del pesebre y los reyes que van llegando ahí, se ve en el horizonte. En la mañana de hoy, domingo 22 de noviembre de 2020, nosotros en la Iglesia Centro Reformado Nacional damos inicio a la temporada navideña. Esta mañana estuvimos grabando en vivo y quiero comentarle algo respecto a esto de las grabaciones en vivo. Yo me he dado cuenta, y ya por la experiencia que estoy teniendo en esta última semana de grabar en vivo, que la gente durante el día o bien temprano en el día no se conecta para ver ningún video en vivo. Los videos en vivo que triunfan son los que son en la noche y entrando la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana. Pero bueno, como yo no tengo esa fortaleza de estar aguantando hasta esa hora, siempre que haga una transmisión en vivo voy a contar con pocas personas. Lo importante es que el mensaje llega y se transmite de una u otra manera. Pero en esta transmisión en vivo que tuvimos esta mañana, estuvimos hablando algunos aspectos respecto a la Navidad, respecto al calendario litúrgico, hermanos, que son cosas que de una u otra manera los que estuvimos en iglesias evangélicas no confesionales, aprendimos como a detestar. En algunas iglesias, y eso lo comentábamos antes de iniciar formalmente la transmisión, la Navidad es algo que, como algo más, es una fecha más. Poner arbolitos, eso es como que blasfemar o hacer un sacrilegio. Adornar la iglesia con temas alusivos a la Navidad es malo, es maldición, es anatema. Y eso pues ha sido cultivado por este movimiento fundamentalista radical que malinterpreta la Biblia, malinterpreta la historia y lo que le transmite a los demás es Navidad igual pagano. Navidad es igual a celebración del nacimiento de Tamuz. La Navidad es Santo Claus, miren, ¿ves? Ese viejo regordete blanco. La Navidad no es Cristo. Pero hermanos, nosotros, los que
como bien decía David, oiga, hay que darle gracias a Dios porque estamos ahora tomando esta línea reformada, línea confesional. Nosotros que revisamos las confesiones, revisamos los credos de la iglesia cristiana primitiva, nos vamos a dar cuenta que la Navidad era una fiesta que se celebraba y que cuando empezó a celebrarse se celebraba con fuerza, con gozo, con ánimo, y que fue precisamente, hermanos, para que sepamos, la Navidad, la celebración de la Navidad, lo que derribó y tumbó muchas fiestas paganas que se daban precisamente en el lado latino, que tenían que ver con la veneración del sol invicto en el antiguo Imperio Romano. Pero hoy en día la pregunta que se hace es: ¿quién piensa en el sol invicto cuando celebra Navidad? ¿Quién piensa en Tamuz, supuestamente, al que se le está celebrando el día cuando celebra Navidad? La gente, de una u otra manera, aunque la celebre mal, bebiendo, poniendo a Santa Claus en el portal de la casa, pensando que la Navidad a lo mejor es una fiesta para repartir juguetes y para los niños, de una u otra manera, nosotros sabemos en la actualidad, mis hermanos, que en la Navidad estamos celebrando el nacimiento, la natividad de Cristo, el nacimiento que nos trajo vida. Y por esta razón, hermanos, hablamos de que hoy vamos a empezar esta temporada de Navidad a través de un calendario que lo que va a señalar en el transcurso de él son hechos bíblicos, y no va a estar venerando a ningún santo ni a ningún ser humano, por muy bueno y devoto que haya sido. Vamos a celebrar a Cristo en cada una de las fechas que se celebren, sea Navidad, sea Semana Santa, sea Pentecostés, sea la Epifanía, sea, la que nos muestre el calendario. Es Cristo, hermanos, el que va a ser celebrado. De hecho, y para culminar esta parte introductoria, digo, hermanos, todo esto tiene un fin educativo. Miren, yo les digo algo, hermano. Yo que crecí en una familia no religiosa, era católica nominal, y mezclaba un poco el catolicismo con algunas cuestiones, porque yo soy de origen negro, y mezclaban algunas cuestiones del catolicismo con prácticas antiguas africanas que obviamente han venido pasando a través de las generaciones. Y yo sabía, y fue por la Navidad que yo me entero a muy tierna edad que Dios había permitido que su hijo naciera y que nos expresara el evangelio para luego morir y tomar el lugar de cada uno de nosotros en la cruz. Hermanos, la Navidad, ni el calendario, ni ninguna de las cosas que tradicionalmente nosotros tenemos como cristianos es pagano, ni es para paganizar a nadie. Dios quiera que con toda esta temporada larga que vamos a tener a partir de hoy hasta el 6 de enero, nosotros podamos ser ilustrados respecto a la grandeza de esta festividad. Y habiendo dicho esto, hermanos, vamos pues a estar en esta mañana desarrollando el tema llamado así: el progreso de la esperanza mesiánica. ¿Por qué llamado así? Llamado así porque nosotros vamos a ver en 4 pasajes seleccionados de la Biblia cómo fue en el aumento del entendimiento de la venida de un Mesías, de un ungido que iba a rescatar y que iba a salvar a los que en él creían. Nosotros hemos estado leyendo 4 pasajes, como bien mencioné. Vamos a estarlo leyendo nuevamente, y también, mis hermanos, vamos a estar haciendo su respectivo comentario, aplicación y explicación de los mismos.
En primer lugar, nosotros leímos Isaías, capítulo 64, versículos del 1 al 9, que voy a leer nuevamente, y dice lo siguiente: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Hemos leído, hermanos, 9 versículos de un pasaje mucho más amplio que se encuentra desde Isaías 64, versículo 15, hasta el versículo 12 del 64. Perdón, Isaías 63, 15 hasta 64, 12. Este pasaje, mis estimados hermanos, el profeta Isaías está orando por su pueblo. Está orando por su pueblo así como ya en cautiverio oró Daniel por el pueblo de Israel, teniendo un sentido de preocupación y tristeza por la situación que estaban teniendo. Isaías pidiendo plegaria, misericordia y ayuda cuando la inminencia de la llegada del imperio babilonio comandado por Nabucodonosor estaba en sus narices. Y en esta oración, hermanos, vemos el tono en el que Isaías pide a Dios ayuda. ¿Y cuál es el tono? El tono es un tono de reconocimiento y confesión de pecado. Es en ese tono de reconocimiento y convicción de pecado que Isaías le dice a Dios en esa oración: oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Asunto en el cual Isaías lo que le está diciendo a Dios: Señor, en esta situación anómala, mala y vergonzosa que tenemos, quisiéramos que tú irrumpieras en el firmamento y lo destrozaras, y que te mostraras visiblemente, y que a tu presencia todos los montes se escurriesen o se derritieran. Y sigue hablando de esto mismo cuando dice que como fuego abrasador de fundiciones. En la época de Isaías, miren que la metalurgia no era una actividad tan desarrollada como ahora. Pero nosotros tenemos imágenes de películas, y gracias a Dios por las películas, ¿verdad? Porque nos enseñan muchas cosas.
de que de manera muy artesanal los antiguos forjaban sus armas, forjaban sus herramientas de labranza con una persona que hacía una caldera, metía un metal y le iba dando forma a punta de fuego y martillo. Bueno, asimismo dice Isaías que esperan ellos y que le piden a Dios que su presencia sea como el fuego abrasador de las fundiciones. Miren, hermanos, si nosotros tuviésemos la oportunidad de estar en una planta de fundición un día, nosotros no queremos regresar por la cantidad de calor que vamos a recibir y por la sensación posterior de acaloramiento que no se nos va a quitar por buena cantidad de días. Estaba Isaías diciendo que así como esa sensación que hace que los que están trabajando fundición lo trabajen porque es su oficio, pero que los que no trabajan eso no quieran estar ahí nada más que esperando el producto que se les va a otorgar por ese trabajo, que así mismo Dios hiciera cuando rescatara a su pueblo y lo rescatara de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Isaías está pidiendo que las naciones tiemblen, que les sea notorio a sus enemigos eso. Cuando en el versículo 3, por ejemplo, dice, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Y al final, seguimos leyendo todo este reconocimiento de lo malo de ellos y de lo fuerte y potente que es Dios para brindar ese auxilio. ¿Por qué se ha introducido este pasaje de Isaías 64 en este mensaje llamado el progreso de la esperanza mesiánica? Hermanos, porque el primer elemento de la idea mesiánica que tenían los hebreos era precisamente de aquel que iba a librarle de sus enemigos que los estaban oprimiendo. Y fue precisamente en el cautiverio babilónico, mis hermanos, donde los judíos profundizaron mucho más y magnificaron mucho más la idea de que era necesario que viniese un Mesías. Cuando los judíos están en cautiverio y salen de Babilonia, la idea con la que regresaron a Judá, a Jerusalén y al territorio de Israel que posteriormente ocuparon fue el que Dios vengara esa situación. De hecho, la tuvieron con los romanos y las tuvieron con los que anteriormente precedieron a los romanos, los seleucidas, que quedaron del imperio de Alejandro Magno. Mis estimados hermanos, nosotros, cuando celebramos la Navidad, cuando ese Dios tuvo misericordia de la humanidad y permitió que su hijo se encarnara, se hiciera hombre y caminara entre los hombres, precisamente le estaba apuntando a su pueblo su pecado al cual tenían que arrepentirse. Y le estaba diciendo, ustedes quieren que los salve, entonces reconozcan su pecado y yo los rescataré y yo los libraré. Miren que Isaías termina diciendo en el versículo 9, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de nuestras iniquidades. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. En ese versículo 9, mis estimados hermanos,
precisamente vemos eso. Recordar lo malo que hicimos. No negar que hicimos mal. La humanidad no puede negarse a aceptar que está en enemistad con ese Dios al cual de una u otra manera le pide ayuda y auxilio. Escuchaba yo a una persona diciendo, oye, Dios como que no quiere quitarnos este COVID. Y respuesta que yo pude darlo, es que Dios lo puede quitar. El asunto es que tú no te quieres arrepentir. Tú quieres que Dios quite el COVID para seguir con tus sinvergüenzuras. Quitando el COVID, tú estás sano y sigues pecando y te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. Mis estimados hermanos, esto que vemos acá en Isaías 64, del 1 al 9, esta plegaria de Isaías pidiendo ayuda y misericordia fue uno de los grandes lamentos de esperanza mesiánica que se dan en la Biblia, reconociendo el pecado. La Navidad nos dice eso, hermano. La Navidad nos dice, aquí Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo vino, pero también le dice arrepiéntete, porque por demás va a venir el Mesías y va a predicar el evangelio, pero si tú no te arrepientes y por fe crees en lo que él va a hacer, en el rescate de tu alma, entonces no va a pasar absolutamente nada. Hermanos, dentro de la tradición hebrea, muchos pudiesen decir, Dios parece haber retirado su presencia del pueblo. Dios parece habernos querido aplastar por nuestras rebeliones. Ellos posiblemente sentían que Dios tiene que bajar del cielo para ver si su situación apremiante es digna de ser salvada. También tenemos el pasaje de Salmos, capítulo 80, versículo del 1 al 7, que también voy a leer, hermanos, y dice así, el Salmo 80, del 1 al 7, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos, ocurre que este salmo está recreando una situación que se dio en el pueblo de Israel. ¿Pero dónde? En el reino del norte. El reino del norte estaba compuesta por las 10 tribus que se fueron con, ¿cómo es que se llamaba el rey? Bueno, no recuerdo ahorita, dentro de poco me voy a acordar. Se apartaron totalmente de Dios, hicieron 2 templos, uno en Dan, otro en Betel, para no ir a Jerusalén, ni que el corazón de los que iban a Jerusalén a adorar se fuera tras los reyes de la casa de David. Pero esto es una súplica, mis estimados hermanos, lo que acabamos de leer, una súplica colectiva hecha probablemente durante el cautiverio asirio. El pueblo se queja a Dios por la situación desesperada en el que se encuentra y le pide no seguir airado con ellos y salvarlos.
aquí en este salmo, hermanos, vamos a encontrar un estribillo al final de cada una de las tres estrofas. Y las tres estrofas son el versículo 3, el versículo 7 y aún el versículo 19, que no fue parte de nuestra lectura. ¿Y cuáles son esos estribillos? Vamos a leerlo. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y versículo 19, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oigan, los que se apartaron de Dios construyendo templos idolátricos en Dan y en Betel están colectivamente suplicando al Dios al que abandonaron que hiciera resplandecer su rostro sobre ellos y serán salvos. Gracias. El rey Jeroboam II. De una u otra forma me iba a acordar y mi esposa fue la que me acordó. Vimos anteriormente al pueblo que siguió la oración verdadera, pervirtiéndose y pidiendo a Dios que también los librara, pero vemos también a la otra parte de ese pueblo escogido de Dios, que abandona a Dios, rogando y suplicando colectivamente: Señor, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dos aspectos del mismo pueblo: el que se supone en teoría que no había abandonado a Dios, pero que en la práctica lo había hecho, y el otro en que tanto teórica como prácticamente le había dado la espalda a Dios, a los dos pueblos pidiendo súplica, pidiendo auxilio de Dios, pidiendo restauración. Esta petición a Dios para que salve al pueblo, un pueblo sufriente. Y miren, es en la condición del pueblo sufriente que ellos se dan cuenta que están siendo castigados por ese Dios que abandonaron. La Navidad nos apunta a eso, porque nos apunta también al mismo Mesías, que es el único de hacer resplandecer su rostro y salvarlos. El ser humano irredento, el ser humano que le da la espalda a Dios, el ser humano que ahorita en tiempo de COVID está deseando que el COVID sea quitado para seguir en sus marrumancias, cuando observa el festejo de la Navidad, se le vierte la Biblia con la figura del Mesías, y en su conciencia más interna exclama, como que exclamaron aquellos de las 10 tribus del norte, diciendo: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay cosas curiosas en este salmo, hermanos, que quisiera comentar con ustedes. Una de ellas, que es interesante, que lo hayan dicho esos hebreos del norte, es la frase esta: oh pastor de Israel. Oye, ¿cómo vas a llamarle a Dios pastor cuando tú mismo desechaste el pastorado de Dios, el pastoreo de Dios? Pero sin embargo se acuerdan de que Dios siempre ha sido el pastor, ha querido hacer el pastor de ellos, y le invocan y le dicen: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Se acuerdan de que su ancestro, uno de sus ancestros, José, el segundo al mando en Egipto, vio a Dios, le siguió, le obedeció y siempre confió en él. Pero con esta mención de pastor de Israel, ellos evocan la imagen de Dios, que habla no solo de la protección, sino también del autosacrificio divino por las ovejas. Los pastores dan su vida por las ovejas, como Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15. En su ser, en su fibra más intensa, aún apartada de Dios, en esa fibra más interna de su corazón, ellos sabían que aún habiéndose apartado de Dios,
clamaban a Dios y Dios los iba a socorrer como el pastor socorre a la oveja que neciamente se apartó del rebaño y se dejó atrapar del león o del oso o del lobo. Otra cosa importante que mencionamos aquí, que se menciona en este salmo, es: recuerdan asuntos que estaban típicamente dentro del templo en Jerusalén. Dicen: tú que estás entre querubines, resplandece. ¿Y qué era lo que estaba entre querubines? El arca del pacto. ¿Y el arca del pacto dónde estaba? En Jerusalén, capital del reino de Judá. Los que abandonaron a Dios están recordando la fuente. Y así como los del sur también en su momento se apartaron, reconocen su pecado y se arrepienten, mis estimados hermanos. Miren que curiosamente en el versículo 2 dice: de Efraín, de Benjamín y de Manasés, dice: despierta tú el poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Con esto aquí, hermanos, se está haciendo alusión a los hijos de Jacob con Raquel: Efraín, Benjamín y Manasés. Y pide a Dios que venga a salvarlos. Hermanos, mire, y se ha encontrado evidencia tanto en escritura como en monumentos que durante la época de la invasión babilónica y el posterior destierro hubo gente que escapó. ¿Y a dónde fue a dar? Fue a dar a Judá. Fue a dar al reino del sur. Porque encontraron no solamente protección al ataque, sino que encontraron seguridad religiosa, ya que ellos venían, como dije anteriormente, de aquellas tribus que se habían desligado de Dios. Mis estimados hermanos, en este ascenso o en este progreso de la esperanza mesiánica, vemos que cuando miramos la Navidad, la celebración, lo que involucra el cantar villancicos, el leer pasajes alusivos a esto, nos lleva a regresar a la fuente, nos lleva a regresar a las raíces. Hermano, yo les pregunto, y nada más para escuchar una respuesta: ¿hay en estos que desdeñan la celebración navideña en verdad que algún argumento sólido para decir no celebremos la Navidad porque es pagana? ¿Hay algún argumento sólido? ¿Sí o no, hermano? Sí lo hay. Definitivamente que no lo hay. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que hace alusión a ella, que para ser redimidos hay que reconocer su pecado y hay que acudir, regresar a la fuente, hay que regresar a Dios, así como esos hebreos del norte que en media tragedia de invasión asiria se escapan y se refugian en Judá. Asimismo, la Navidad hace que la gente en medio de la tragedia, su pecado y las consecuencias, entre en sí como el hijo pródigo y vaya a la casa de su padre, donde hay abundancia de pan, y se conforman con el hecho de que su padre los acepte y aún los haga como uno de sus jornaleros. Hermanos, en este progreso de la esperanza mesiánica, vemos estas dos cosas que acabamos de apuntar. En tercer lugar, el tercer pasaje, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 9. Voy a leerlo nuevamente.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, les pregunto algo, y es lo siguiente. En relación a los pasajes que hemos estado viendo, los dos pasajes anteriores aluden a qué pueblo? Al pueblo de Israel. La carta a los Corintios es una carta escrita para gentiles. Y miren, cuando Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, etcétera. También en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos en el pasaje de Isaías lo referente a Jerusalén y a Judea. Vimos en el pasaje de los Salmos el pueblo del norte al que le llamaban Samaria. Y ahora vemos en Primera de Corintios una alusión a la Navidad respecto a los que también necesitan o necesitaron y siguen necesitando ver en el objeto de la celebración de la Navidad, que es el Hijo de Dios, la salvación. Vemos que Pablo les dice a los corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren, gentiles, paganos del mundo griego, y de hecho, y creo que lo he dicho anteriormente, los corintios se conocían por ser uno de los más depravados de su contexto histórico, porque se había inventado en el griego koiné una palabra que para nosotros sería como corintianizar, es decir, vivir a la forma de Dios. Oiga, y eso quiere decir, y esa palabra era fuerte, esa palabra era decir como que te depravaste, caíste a lo más bajo. Y vemos a esta gente que venía de esta ciudad depravada, entregada a placeres, siendo mencionados por Pablo en una oración donde él dice que Dios le entregó su gracia, les dio su gracia, y que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Imagínense. La pregunta que yo hago: ¿no es esto lo que apunta a la Navidad? ¿No es esto lo que aquellos que no sé qué decir ya, que no ven el progreso de la revelación bíblica en cuanto al plan de salvación de Dios, y que no ven tampoco el progreso que nos muestra la Biblia en cuanto a lo que nos refleja la celebración de esta festividad? Porque que no llegan a entender que aún esos paganos que celebran la Navidad bebiendo alcohol, etcétera, y haciendo lo que quieran, bailando, que hasta el piso y todo lo demás, que estos van a ser de alguna manera alcanzados por la gracia de Dios y ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Miren, Pablo les dice en el versículo 7 que de tal manera que nada le falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice: oiga, ustedes están tan provistos de las consecuencias de la gracia de Dios,
que ustedes están esperando sin duda la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos el tipo de gente que había en Corinto, en la iglesia, que era gente problemática, inmadura, etcétera. Pero aún así, esos inmaduros que venían de un contexto cristiano, habiendo alcanzado la gracia de Dios, y obviamente Pablo esperando que ellos madurasen en ese devenir y vivir diario, le estaba diciendo, ustedes están esperando sin duda la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no vieron la primera, cuando apareció como niño, que nació en Belén y que luego estuvo haciendo bienes y librando a los oprimidos por el diablo. No vieron eso, pero creyeron que eso sucedió y apuntaban a la próxima, a la segunda faceta, al segundo aspecto de esa manifestación gloriosa. Nosotros a la manifestación de Cristo le llamamos en términos teológicos epifanía. El Señor se mostró en carne cuando estuvo en la tierra y luego murió, pero también se va a mostrar y se va a manifestar para juzgar a vivos y muertos cuando Él vuelva nuevamente. Estimados hermanos, dice Pablo al final en el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La Navidad, en ese progreso, nos invita a que creamos en ese que vino y podamos tener comunión, coinonía, compañerismo con Jesucristo, nuestro Señor. Y por último, hermanos, vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Marcos 11. Marcos 11, versículos del 1 al 10, y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Pasaje que se titula en nuestras Biblias la entrada triunfal en Jerusalén, donde vemos a Jesús sentado en un pollino, en un tierno cachorro, si es que se puede usar la palabra cachorro, de asno. Los pollinos eran los asnos bebés, pues. O sea, vamos a decirle los asnos pequeños, los que estaban todavía, no habían entrado a la etapa de adultez. Por lo tanto, o sea, no era un pollino no era un asno del que se podía sacar cría ni nada. Era un burrito bien tierno. Jesús manda a sus discípulos a desatarle y a decirle a los dueños que el Señor lo necesita
y posteriormente lo devolverá. Ese Jesús sentado en ese pollino recuerda también una imagen donde David, montado en un burro, es coronado y declarado oficialmente rey en Jerusalén. El pasaje donde vamos a encontrar eso nos dice que delante de David iban gente corriendo, proclamando eso. De la misma manera, no con soldados, pero sí con el pueblo, proclamando a Jesús como el hijo de David, como el que viene, como el que va a restaurar el reino del Padre, de nuestro Padre David. Y no es el hermano David Brown, es David, el rey de Judá. Mis estimados hermanos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, me preguntarán, ¿qué tiene que ver con la Navidad si esto es una escena anterior a su pasión? Hermano, Jesús nació para dar su vida en sacrificio por nosotros. Ese que entró en forma gloriosa como rey que es, recordando en la carne al más laureado de sus ancestros, estaba declarando el triunfo de él y de su reino sobre el pecado y sobre la muerte. La Navidad, en ese progreso de la esperanza mesiánica, nos da un Mesías que la liberación que dio, prometida a su pueblo por su pecado, la iba a traer tomando el lugar de sufrimiento de ellos para darle salvación eterna. Así mismo como lo hizo Jesús. Así mismito, sin más y sin menos. Hermanos, en el progreso de esta esperanza mesiánica, el Señor les da esperanza a su propio pueblo Israel, a los del resto del Israel que se aparta de Dios, a los del norte, les da esperanza a los gentiles y paganos como nosotros, pero también nos dice de la única manera que esta esperanza mesiánica que se anuncia en Navidad se va a concretar es a través de mi muerte en la cruz y derramar mi sangre por los escogidos. Estimados hermanos, no permitamos que nadie se meta en nuestra mente diciéndonos que la Navidad es pagana. ¡Ay! Hermano, si usted quiere celebrar la Navidad usando arbolito, adorne su arbolito. Si usted quiere celebrar la Navidad adornando el portal de su casa con, qué sé yo, con un nacimiento, un pesebre gigante, hágalo. Cuando la gente venga a preguntar, usted le habla de la palabra de Dios, le habla del progreso de la esperanza mesiánica y le dice, Jesús vino a morir Jesús nació para venir a morir. Y precisamente hay un himno que habla de eso. Hay un himno que habla de eso. Que la razón del nacimiento de Jesús fue precisamente concretar el plan de salvación, tomando el lugar que usted y yo merecemos, que era el castigo por nuestros pecados. Y que Dios se sintiera satisfecho por habernos dado el pago que merecemos. Pero ¿a quién se lo dio? A su Hijo Jesús en la cruz. Mis estimados hermanos, espero que toda esta mención que hemos tenido en esta predicación sea para el bien de su conocimiento, de su acervo y también para que usted en estas semanas que vienen celebre la Navidad con libertad y adore a Dios porque Él se lo merece. El Señor me los bendiga, hermano. Gloria al Señor. Gracias, hermano César, por esta palabra. Hermano César, también quiero que nos cante este himno. En Belén nació Jesús, para ya
ya despedirnos en oración. Sí. Y muy bien, hermanos, vamos a estar entonando el himno Nació Jesús. Y dice así: para la honra y gloria del Señor, en Belén nació Jesús, aleluya, a los hombres trajo luz, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, por nosotros él murió, aleluya, con poder resucitó, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, Cristo salva al pecador, aleluya, si confías en su amor, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, a vivir con él iré, aleluya, en su amor me gozaré, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano. Bueno, amados hermanos, vamos a tener una oración de despedida, pues esperando en el Señor que esta palabra de hoy sea para bienestar de nosotros y seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señor por todos los siglos. Oremos. Padre Dios, en esta mañana, Señor, agradecido contigo por todo este tiempo que hemos tenido de enseñanza de tu palabra, Señor, de adoración a través de los signos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, tú nos permitiste reunirnos y alabarte como hermanos en Cristo, Señor, dándote la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amado Dios, toma control de cada uno de nuestros hermanos y permite, Señor, que ellos puedan estar guardados en el hueco de tu mano en esta semana, en el resto del día y en esta semana, Señor. Permite que los que trabajamos, Señor, podamos seguir caminando contigo, Padre, en todo tiempo, guardados y confiando en ti, oh Dios. Permite, Señor, que cada cosa pueda ser sustentada por ti, Señor, ya sea espiritual, ya sea material, Señor, siempre sea provisto por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hermano que han participado, por nuestro hermano César, Señor, que ha sido instrumento de Dios para traer su mensaje, Padre Dios. Gracias, Señor, por cada hermano que ha escuchado con atención, Señor, tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, en todo tiempo. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos lleve con bien. Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones. Que la paz de Dios, pues, esté con cada uno de ustedes en sus hogares.